Pues muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes, señores. Arrancamos hoy el tiempo de actualidad estando especialmente contentos. Estamos felices por poder llevar hasta sus casas historias de personas a las que admiramos profundamente. Cuando conozcan la historia de nuestro invitado de hoy, no les va a quedar nada más que hacer que admirarlo y de forma profunda, porque es un padre coraje, así solemos denominarlo los periodistas, que ha conseguido casi lo que es un auténtico milagro. Gracias a su amor, a su esfuerzo, a su dedicación y algunas técnicas que él ni dominaba ni conocía porque no es médico, ha conseguido que su hijo, que era víctima después de un accidente de un daño cerebral muy severo e incluso entrando en coma, ha conseguido recuperarlo totalmente hasta ahora mismo, que es un niño absolutamente normal, Pepa. Pues sí, Luis tenía 12 años cuando sufrió un terrible accidente doméstico que lo dejó 20 minutos en parada cardíaca. Aquello le provocó un terrible daño cerebral, un daño muy severo, y todos pensaban que podía quedar en estado vegetal. Pero nadie contaba con que su padre iba a idear un plan de rehabilitación y que conseguiría que su hijo se restableciera por completo. Hoy tenemos con nosotros a ese padre, José Manuel. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Un padre que además ahora se dedica a dar conferencias para explicar su método. Pero José Manuel, nosotros queremos conocer con detalle su historia y por eso le vamos a preguntar cómo sufrió su hijo el accidente. Bueno, pues fue un accidente de mala suerte porque estaba Luis en casa, en el salón de la casa, jugando con una navajita muy pequeña de juguete y se la clavó en el pecho, a la altura del corazón. La piel de los niños es muy fina, le traspasó una arteria y se empezó a desangrar hacia adentro y rápidamente pues perdió el conocimiento y, en fin, al poco tiempo pues se le paró el corazón, claro. Intentan reanimarlo. Llega usted a casa, ve a su hijo y dice, me lo encuentro muerto. Incluso era algo tan raro, tan mala fortuna hubo en ese accidente que pensaron incluso que la familia podía estar involucrada porque nadie creía que uno pueda tener tan mala fortuna de acabar como acabó su hijo. ¿En qué situación? Llegando a la UCI, ¿qué nos encontramos cuando el pequeño está en el hospital? ¿Qué situación había allí durante tiempo? Pues la verdad que consiguieron al final reanimarle, pero había quedado con un daño cerebral muy severo, puesto que había estado 20 minutos sin oxígeno y, en fin, la verdad que los doctores pues no tenían mucha esperanza. Hubo incluso algunos doctores cuyo criterio fue que no se iba a recuperar de ninguna manera y que se iba a quedar así en estado vegetativo ya para toda la vida. Es decir, esto es así, es como lo cuento, ¿no? Porque cuando despierta, ¿qué encontramos? ¿Cómo estaba Luis realmente? Bueno, luego Luis despertó más tarde, una vez que estuvo en coma, y ya pues se le curó la heridita que tenía, etcétera, porque era una herida pequeña, pero claro, el daño era muy importante, ¿no? Pues había que sacarle del coma y, en fin, a mí los médicos me dijeron allí en la UCI que le estimuláramos lo que pudiéramos y pues a mí se me ocurrió toda clase de mecanismos para intentar sacar a Luis del coma. Utilizaba un spray de aire comprimido con aire helado para darle por todo el cuerpo. Me llevaba también, pues le hice unas gafas multimedia para excitarle la vista. Y, en fin, y fue a través de la música, porque Luis tocaba el saxofón junto conmigo antes del accidente, pues a base de cantarle las canciones que él y yo no sabíamos, pues conseguí que el cerebro tuviera esta estimulación adicional, porque las emociones producen en el cerebro una estimulación muy potente. Empezó ahí a mover los dedos de la mano derecha y, en fin, y gracias a eso pues yo ya vi que podía ser el sistema para que Luis saliera de ese coma, ¿no? Y una vez que salió del coma, pues se había quedado ciego, no hablaba, se había quedado medio paralizado, en fin, una situación pues muy deteriorada, claro. José Manuel, fue el inmenso amor que usted siente por su hijo lo que le llevó a no quedarse de brazos cruzados y decidió pasar a la acción. Queremos saber cómo pensó usted en iniciar esa rehabilitación con su hijo, cómo comenzó todo. Bueno, pues la verdad que fue un poquito sorprendente porque incluso empecé la rehabilitación dentro de la propia UCI, que uno sabe que en las UCIs pues a uno no le dejan hacer absolutamente nada y tiene que pasar allí media horita a irse, ¿no? Y yo, pues, en fin, me llevé allí toda clase de artilugios, como he dicho antes, lo hemos visto antes, José Manuel,
gafas que parecían casi del espacio. Tenemos esas fotografías y con el con más detenimiento. ¿Qué es lo que tenía eso? Yo no sé ese spray, aire para qué vale y esas gafas pues para estimularle la vista, a través de la vista estimular el cerebro también, lo mismo a través del sonido, a través de la música, pues estimularle el cerebro, también a través de la sensación de la piel, del aire helado, en fin, de lo que se trataba era de meterle señales a su cerebro para que cobrara vida, ¿no? O sea, el aire helado en la piel era sí, es como si para te intentar que esa sensibilidad de la piel despertara. Claro, y la música tengo entendido cerebro. que era un volumen muy alto, para, a pesar de que creían que no oía, que por sí él oía. Claro, porque no se sabía qué sentidos le estaban funcionando y cuáles no, si es que había alguno que funcionaba. Afortunadamente se quedó ciego, pero no sordo. Y eso fue lo que permitió que a través del oído pues pudiera estimular el cerebro, ¿no? Tocando canciones, decía, del saxofón, canciones que él reconocía, que ahora lo toca hasta mejor que antes. Sí, ahora está muy bien y lo toca ya muy bien, sí. Pues como decía, sorprendente porque incluso en la propia UCI nos pusimos, una vez que Luis consiguió salir de este coma, que era lo primero, pues nos pusimos a hacer rehabilitación. Yo me acuerdo que me llevé unas mancuernas, ¿no? Unas pesas a la UCI. Uno tiene que pensar en lo que es una UCI, ¿no? Y allí nos poníamos a hacer ejercicios. Y lo más curioso es que los doctores me dejaron. Solo una vez que me dijeron que me sugirieron que no le pusiera la música tan alta. La verdad que tenía su explicación, porque cuanto más alto, digamos, pones la música, pues más estás estimulando el cerebro, ¿no? O sea, que tenía su explicación física y fisiológica, ¿no? Tampoco se la ponía para dejarle sordo, ¿no? No, pero bueno. Para por si en algún momento pero iba bueno, a despertar. Los doctores fue lo único que me dijeron en algún momento. Por lo demás, pues se quedaban un poco sorprendidos de todo lo que hacíamos, ¿no? Pero sí, me dejaron. José Manuel, su hijo mejoró, consiguió ser dado de alta del hospital, pero llegó a casa ciego, sin poder hablar y con parte de su cuerpo aún paralizado. Comienza usted entonces un método basado en 3 pilares fundamentales. ¿En qué consiste este método? Bueno, más que un método, en fin, pues me puse a estudiar cómo, digamos, qué cosas mejoran y repercuten en el cerebro. Una de ellas es el ejercicio físico. El ejercicio físico, aparte de tener un impacto muy importante en la conservación del cuerpo, en el cerebro lo tiene muchísimo también, ¿no? Porque, sin entrar en muchos tecnicismos, se producen unas sustancias en el cerebro que hacen que nazcan neuronas nuevas y que se establezcan conexiones en el cerebro, y todo ello ocurre cuando uno está haciendo ejercicio físico, ¿no? Entonces, pues eso era uno de los pilares. Hacíamos ejercicio intenso todos los días, estuvimos mucho tiempo haciéndolo. Luego también el trabajo neurológico, es decir, pues intentar que Luis reaprendiera todo lo que se le había perdido, es decir, no sabía comer, no sabía vestirse, no sabía nada, ¿no? Había que intentar reenseñarle todo lo que se le había perdido a través de ese deterioro cerebral. Eso es lo que es el trabajo neurológico. Y luego un último pilar también, pues que yo le daba determinados compuestos en medicinas, pues que se sabe que también ayudan a la mejoría cerebral, ¿no? Pero yo pienso, por un momento, José Manuel, la comunidad médica, el Hospital de la Paz en Madrid, muchos neurólogos han emitido su opinión con respecto a lo que ha hecho este padre. Piensen que no es médico, no tiene nada que ver con la medicina, era un ingeniero que se encuentra con esto de momento de sopetón. No sé cuándo y cómo empezamos a ver que Luis está reaccionando, que su método está funcionando, y qué le decían los médicos. Bueno, la verdad que era, en fin, lo que me decían no los médicos, sino en general, digamos, las personas que conocían lo que estábamos haciendo, era pues que en fin, que era un método muy cansado para Luis, que estábamos todo el día trabajando, el ejercicio, el trabajo neurológico. Hay que entender que estábamos en rehabilitación entre 12 y 14 horas al día. O sea, lo que Luis dormía, comía, y lo demás era rehabilitación constante, cambiando las tareas, ¿no? Y, en fin, pues lo que me decían era que el niño tenía que descansar, pues que no podía tenerle ahí. Lo criticaron al principio, no fue muy comprendido. Pues sí, tengo que decir que sí. La verdad que ahí hubo una pelea, incluso dentro de la propia familia también, porque las opiniones, digamos, más extendidas era que no se podía hacer esto con Luis, ¿no? La realidad, esto está escrito en los libros de medicina, es que cuanto antes se ponga uno a tratar el daño cerebral
inmediatamente una vez que ocurre y la persona sale del hospital, cuanto antes uno se ponga a tratarlo a través de ejercicios, de rehabilitación, cuanto también más ejercicio físico se haga, etcétera. En fin, no voy a entrar tampoco en muchos detalles, pues eso le da a la persona unas oportunidades de recuperación del cerebro mucho mayores que si lo que hace esa persona es estar descansando, que era lo que nos decía a nosotros, ¿no? Lo que parece realmente milagroso es cómo está su hijo ahora. ¿Cómo es su día a día? ¿Le ha quedado alguna secuela? Pues no, la verdad que su día a día es el de un niño normal y corriente. Pues ahora acaba de terminar la ESO. Hace una semana se fue a Inglaterra a aprobar el examen de inglés de la Universidad de Cambridge. Ya el año pasado aprobó el primer nivel, ahora a ver si consigue aprobar el segundo también. En fin, hace la vida de un niño normal y corriente. Su deporte, su longboard, sus aficiones, normal, bueno, no tiene ninguna secuela. Ahora de un niño normal y corriente, dice, de 16 años, piensen que cuando ocurrió todo esto, hace 11, pues bueno, no hay ni 5 años en este intervalo de tiempo que su padre ha conseguido, dicen algunos médicos, casi literalmente, pues arrebatárselo a las garras de la muerte o por lo menos de ese deterioro cerebral tan importante, porque decía José Manuel que no solo en estos casos de un daño cerebral severo por un accidente, sino que probablemente hay muchas personas que ahora nos ven de una edad avanzada, que están en plenas facultades mentales, muchos de ustedes, y tienen ese miedo con lo que acecha la enfermedad del Alzheimer, otras que tienen que ver con el deterioro cognitivo. ¿Hay posibilidad con este método suyo que está en este libro, incluso, José Manuel, de frenar eso? De decir, mi mente la tengo que tener perfectamente entrenada y voy a retrasar este momento en el que la mente ya no nos funciona como queremos. ¿Es posible? Pues sí lo hay. También quiero decir muy rápidamente que no es que sea mi método, quiero decir que yo apliqué pues todos los estudios que se sabe, conocimientos médicos que no se aplican habitualmente o no se aplican en toda su extensión. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que el cerebro de cualquier persona, ya sea una persona que haya tenido un accidente cerebral como una persona cualquiera de nosotros, mejora a través de estos mecanismos, ¿no? Uno primero, que es el ejercicio físico. Evidentemente hay que adaptar el ejercicio físico a la edad de la persona y a su condición, pero está claro, y esto se sabe por múltiples estudios, que es uno de los elementos que hace que nazcan neuronas nuevas, que antes se pensaba que eso no podía ocurrir, y que se establezcan conexiones entre las neuronas, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo, como hemos dicho antes, es el trabajo neurológico, hacer ejercicios, sudokus, jugar al ajedrez, al dominó, pintar, dibujar, leer, tocar un instrumento. Es decir, todo esto que viene descrito en el libro, yo además lo escribí para ayudar a otras personas que estuvieran pasando una situación pues tan dramática como esta, es aplicable a cualquier persona, ya sea más joven o más mayor, ¿no? Hay que entrenar la mente, José Manuel. Es muy importante. Y si quieren, con más detenimiento, porque nosotros ya nos quedamos sin tiempo para seguir hablando con José Manuel, el viaje de Luis en este libro, pueden ver no solo la experiencia vital que él ha tenido como padre, sino posibilidad de que mantengamos siempre fuerte esa mente para intentar. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a vosotros. Pues seguir disfrutando de una vida plena, que es lo que yo entiendo que querrán hacer nuestros invitados de esta tarde, ese encuentro entre Encarna y el valiente de Francisco, ¿no, Eva? Exactamente.